Bueno, como les contaba, la carretera que era del Cabo San Francisco a Esmeraldas desaparecía con el invierno. Era lodo, los ríos por los que tenía que cruzar la ranchera, que normalmente llegaban hasta la mitad de la rueda del bus. No, ahora eran ríos que tenían 2 metros de alto, entonces teníamos que quedarnos a dormir, a pernoctar en pueblos como Quingue, con una vista extraordinaria del Océano Pacífico, en medio de un pueblo en la selva tropical. Y esta selva tropical era el último resto que quedaba de selva tropical en Sudamérica, frente al Océano Pacífico, digo, ¿no? Entonces, en este momento nosotros comenzamos a cambiar todo. El mundo se hacía mucho más difícil, el pueblo se llenaba de agua, se destruían las casas, las culebras llegaban por debajo de las casas, picaban a los niños, había que sacar a los niños corriendo por la playa en camillas para tratar de llegar a Muisne, no había suero antiofídico, teníamos que ir a vacunar subiendo por unos ríos que eran ríos que pasaban por barrancos, ríos que traían árboles gigantescos. Entonces a veces podíamos subir y ya no podíamos bajar, teníamos que bajar montados a caballo en medio de lluvias torrenciales, que en media hora nos llenaban las botas de agua y había que sacarse las botas de agua, botar el agua que se llenaban las botas y seguir montado en el caballo, y los caballos sabían el camino, nosotros no sabíamos el camino. Eran tan torrenciales las lluvias que una cortina de agua bajaba desde el techo. Esa cortina de agua duraba 2 y 3 horas. Los relámpagos y truenos nos hacían acordarnos de Dios y del gobierno de, en ese momento, Osvaldo Hurtado, el hombre que hizo la sucretización, el hombre que obligó a los ecuatorianos a pagar la deuda que tenían los empresarios y banqueros ecuatorianos con los prestamistas internacionales que en ese momento hacían el gran lavado de dinero de los gobiernos árabes, que colocaban ahí, de los países petroleros, que colocaban en los bancos de Estados Unidos, y luego estos bancos de los Estados Unidos prestaban a los bancos ecuatorianos. A su vez, los bancos ecuatorianos prestaban a todo el mundo y luego no podían recuperar el dinero. Entonces los empresarios, que eran los que más se beneficiaban de esto, los que solicitaban enormes cantidades de dinero para ampliar sus empresas, para exportar, porque había un endeudamiento masivo, agresivo en ese momento, que lo comenzaban a hacer los militares. Entonces no había dinero y lo que hicieron fue sucretizar la deuda, es decir, le convirtieron a la deuda de dólares que tenían los millonarios a deuda en sucres, y luego cogieron y devaluaron la moneda. Entonces cayeron los salarios, se aumentaron los impuestos, se comenzó una inflación, y esto permitió que los ecuatorianos pagaran los impuestos de los ricos de su país y los ricos salieran felices de la vida. Aquí no ha pasado nada. Mientras eso sucedía, allí en los campos, la malaria, la paragonimiasis, la tuberculosis, convirtieron a Muisne, al Bunche, al sitio donde yo trabajaba, en foco infeccioso para toda Sudamérica. Yo un día subí con Verónica, mi esposa, por ese río Bunche que bajaba arrastrando enormes árboles de esos matapalos gigantes, y al llegar a ese pueblo me topé con gente de raza blanca y de ojos azules. Eran habitantes de Manabí, una provincia situada al sur de la provincia de Esmeraldas, de moradores descendientes de europeos, especialmente del norte de Europa, porque durante la Segunda Guerra Mundial Manabí fue un proveedor de aceite, jabones y más productos mediante una empresa que se llamaba ALES, Alemania Ecuador S.A., que exportaba. Y entonces llegaron muchos alemanes, se hicieron familia aquí,
Y también antes llegaron los franceses, porque en la época de Gabriel García Moreno, el presidente Gabriel García Moreno le dio el territorio de Manabí a Francia como protectorado. Entonces llegaron franceses y ahí había gente de... Pero este lugar tenía el problema de que tenía grandes sequías, grandes inundaciones, y ahora con las inundaciones muchos de ellos estaban sin tierras, habían desaparecido sus cultivos, migraron hacia las montañas de Esmeraldas, las montañas de Matambal, donde yo fui a vacunar, y ahí se escondían. Esta gente era famosa por ser muy violenta, la gente de Lechón, especialmente un cantón de la provincia de Manabí, donde actualmente es la cuna del cartel de narcotraficantes más poderoso del país, llamado el cartel de los choneros, vinculado al cartel de Sinaloa. En ese lugar nosotros vacunamos a toda la gente, les dimos leche avena, dormíamos en el piso de las casas que nos recibían, en el piso de la escuela, y bajamos a caballo nuevamente hasta Bunche. Bunche era en cambio un pueblo de negros, el primer pueblo de negros de la costa del Pacífico de Sudamérica que fueron libres. Estos negros fueron de un barco de esas galeras que en el siglo XVI llevaban negros esclavos hacia Perú, hacia Lima, pero encalló aquí en Portet, frente al Cabo San Francisco, frente a Muisne, cerca de Muisne, en un peñón, y en esa isla de Portete no encontraron agua dulce. Entonces migraron hacia el norte y en Bunche encontraron cascadas, porque el problema es que todos los ríos que desembocan en la costa del Pacífico, en esta zona de playa, tienen agua salobre, se contamina con el agua del mar. Entonces esas cascadas las encontraron en un territorio de unos indios que se llamaban los indios Nigua, muy bravos, muy terribles, que no pudieron vencer los conquistadores españoles. Y en ese tiempo pasaba por ahí Francis Drake, el pirata, que fue el primer pirata que cruzó el estrecho de Magallanes y que invadió, atacó a todas las colonias españolas hasta llegar a California. Y en su regreso encontró un enorme barco llamado el Cacafuego, que robó todo el contenido de oro de ese gigantesco, el barco más grande del mundo en ese momento, y se los llevó a la reina Isabel, la católica, y con eso la reina Isabel pagó todas las deudas, lo nombró primer ministro, y por culpa de ese robo hubo la guerra entre los británicos y la reina Isabel y Felipe II, que ganaron los ingleses, y gracias a este Francis Drake, el comandante de las tropas navales inglesas. Francis Drake, al llegar a ese lugar, los negros salieron a buscarle en sus barcos, llevando cocos, alimentos, comida, y a cambio Francis Drake les dio machetes. Gracias a esos machetes, los negros hicieron la defensa de su territorio contra 28 intentos de la Real Audiencia de Quito, de los españoles, de los conquistadores, de retomar esos negros, de volverlos a prisioneros, a esclavos, porque un negro valía una fortuna, valía mucho más que un caballo, valía más que el oro. El negro era lo más valioso que existía. Entonces trataron de recuperar esos negros, pero no pudieron. Entonces ahí está el pueblo de Bunche, nace el primer pueblo libre de América del Sur. Y este pueblo, primer pueblo libre de América del Sur, que además es un pueblo de negros, se extendió más tarde para crear una gran región que iba desde Puerto de Buenaventura hasta Bahía, que era territorio de negros, a los que finalmente la Real Audiencia de Quito tuvo que nombrar como un gobernador negro, porque no había forma de derrotarlos. De este pueblo, de esta comunidad, nosotros partíamos hacia las otras comunidades en las montañas de Bunche y el Cabo San Francisco, que estaban devastadas por un invierno cruel, por la malaria, por la tifoidea, no había todavía en ese momento el dengue, lo que había era la tuberculosis. Y en los manglares había un cangrejo llamado pangora,
que tenía dentro un parásito, el Paragonimus westermani, y este parásito se metía en los pulmones y producía una enfermedad muy similar a la tuberculosis. Este se diferenciaba porque cuando la gente vomitaba, la sangre era sangre coagulada. En cambio, cuando la gente tosía con tuberculosis, era en su mayor parte la gente tosía sangre roja. Había que hacer un examen médico y encontrar los huevos del parásito. Los trabajadores de malaria, los promotores de salud del OCAME, subían a los pueblos a tomar las placas de sangre y a fumigar con DDT las casas contra el mosquito, porque el mosquito era una plaga insoportable. Y de esas placas se sacaba el diagnóstico de si era por vivax o si era por plasmodium. Las enfermedades por vivax se volvían en malaria crónica, que se repetía cada 3 años, cada año. En cambio, el falciparum producía una malaria que era mortal. Y en este lugar, la malaria más mortal era la denominada malaria cerebral. Atacaba el cerebro y mataba a la gente. Ese fue el momento dramático de cómo el fenómeno del Niño, que llegó con unas tormentas, con unas lluvias, que inundó toda la costa ecuatoriana, que hizo crecientes los ríos, que desapareció la mitad de los pueblos costeros de la provincia de Esmeraldas, afectó al Ecuador. Muchas gracias. Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, que hoy día les voy a hablar acerca del cambio climático y su impacto en Ecuador. Estamos viendo que en Estados Unidos el cambio climático está produciendo desastres de gran envergadura. Este problema ya no es un problema fácil de resolver, ni de olvidar, ni de distraerse siquiera. Donald Trump consideró que eso era algo secundario, pero Joe Biden ha dado como objetivo de su gobierno el tratar de que Estados Unidos sea el menor emisor de gases, y se han reunido justamente en este momento en México los presidentes de Canadá, Estados Unidos y México para acordar pasos para la lucha contra el cambio climático y también por el problema migratorio. Pero básicamente ahora sí ya el problema del cambio climático tiene una dimensión bastante seria, porque el cambio climático está produciendo migraciones. Y Estados Unidos se encuentra en la necesidad urgente de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, para lo cual hay un gran cambio tecnológico en la producción de energía para reemplazar las energías de combustibles por la energía solar, la energía eólica, las energías renovables. Hay Tesla, que está a la cabeza de toda esta renovación, o Solar City de Elon Musk. Con todos estos asombrosos avances que se están presentando y que modifican la forma de movernos, la forma de usar, la forma de producir las máquinas, nosotros nos enfrentamos a tenemos que recordar lo que fue el fenómeno del Niño de 1982, cuando el Ecuador vivió uno de los peores fenómenos del Niño en un momento crítico, porque habían pasado una década en que los militares se habían tomado el poder, habían gobernado este país. El país se había convertido en un país petrolero, exportador de petróleo, el primer país de la costa sudamericana del Pacífico en exportar petróleo. Además, teníamos una refinería, un puerto petrolero, un oleoducto.
También es muy importante señalar que era el primer año en el que un gobierno sucedía a una serie de gobiernos militares que durante 10 años hicieron del país un país petrolero. Para más importancia de este momento era que la infraestructura de Ecuador estaba recién comenzando a desarrollarse, se aparecían las primeras carreteras, se creó la medicina rural, las escuelas unidocentes a lo largo y ancho del país, se creó el Seguro Social Campesino, el libre ingreso a las universidades, y había una gran inversión estatal. Lo más importante, tuvimos un presidente que era Jaime Roldós. En ese momento hay un conflicto con Perú. En ese momento hay un conflicto con Perú por Paquilla, un territorio que los peruanos reclamaban como suyo y los ecuatorianos también, después del Tratado de Río de Janeiro, en que Estados Unidos era el garante y que Ecuador decía que pertenecía a él y los peruanos también. Nos fuimos a las armas, hubo enfrentamientos, hubo la mediación de los llamados garantes del Tratado de Río de Janeiro, Estados Unidos, Argentina, Chile, entre otros. Y bueno, Roldós entonces se embarcó en un avión rumbo a una Loja y tuvo un accidente aéreo muy similar al que tuvo Torrijos, que fue el que logró recuperar el canal de Panamá para Panamá, de acuerdo con el tratado de Torrijos-Carter, y que murió de manera similar. Vale señalar que este enfrentamiento entre Ecuador y Perú, en el que Estados Unidos tomaba parte por Perú, hizo que Roldós se convirtiera en un enemigo de Estados Unidos, porque además apoyó a Torrijos y apoyó a los sandinistas, enviando estudiantes de medicina a pasar los últimos años en prácticas en Nicaragua, en el frente sandinista. Pero además dijo que manos sucias fuera de Nicaragua, algo que Estados Unidos no aceptaba, porque Estados Unidos estaba financiando la guerra de los contras. En ese momento llega un invierno terrible. La lluvia caía como una cortina de agua en aquel subcentro donde yo trabajaba, en el Cabo San Francisco, en el año 1982, y al que fui con mi esposa, que, como les conté, tenía avispas en cada una de las esquinas de la casa. Las caballos metían la cabeza en la habitación a medianoche porque no se podía dormir debido al calor, había que abrir las ventanas, dormíamos bajo toldo. En las noches llegaban las congas, que eran insectos que medían 2 centímetros con unos aguijones de 1 centímetro. Unos caminaban, otros volaban, parecían robots. Llegaban los mosquitos, que era una nube. Esta nube de mosquitos también se presentaba cuando nosotros teníamos que irnos a visitar a nuestros padres y familiares, porque debido al invierno la carretera, que era una carretera de tierra, camino de verano que se llamaba, que iba desde Esmeraldas, desde Atacames hasta el Cabo San Francisco,